Salió el observatorio con datos muy interesantes, sobre todo más o menos cuantificando la cantidad de empleados que existen en este rubro a nivel nacional. ¿Qué tan certero es ese dato y de cuántos son los empleados que ustedes calculan? No hicimos nada nuevo. Es decir, lo que hicimos de novedoso, si querés, fue hacer un trabajo comparativo y juntar información que estaba suelta. Y darle, sí, una perspectiva de los trabajadores, porque lo que venía pasando es que la información que circula en los medios y a veces también en algunas oficinas del Estado, era información que venía de informes que vienen del sector privado. Si querés, no quiero decir que es incontrastable, pero bueno, es lo más serio que hay en cuanto a las altas de trabajadores en relación de dependencia, algunas quejas incluso, que los trabajadores freelance no están, porque no son trabajadores en relación de dependencia. 142.800 por ahí, el número exacto no me lo acuerdo, son más de 142.000. ¿Y cuántos crees que son freelance, que no estás registrando vos? Y no, viste, tenés de todo. Hay gente que dice que hay 70% de relación de dependencia, 30% freelance. Hay gente que dice debe haber 40.000 freelance, otros te dicen 30.000. Una vez hicimos una estimación muy burda, nos daba que no podía ni a palo ser más de 40.000. Estamos calculando en un mercado nuevo, en un mercado todavía que le cuesta arrancar en Argentina por diferentes factores, 160.000, 170.000 trabajadores o personas que se dedican a la economía del conocimiento. Para te hago una salvedad. Economía del conocimiento son más, porque acordate que economía del conocimiento incluye un montón de otros rubros. Esto es informática. Informática, perfecto, mejor todavía, bien marcado, bien delineado. 170.000 trabajadores de la industria de la informática. Ahora, vos le querés, o la intención es que en algún momento estén agrupados bajo un paraguas de un gremio, algo que a la distancia o por ahí, por lo que uno charla, yo soy periodista, yo no soy informático, ni programador, ni mucho menos. Soy comunicador, ponele el mejor de los casos. Pero digo, lo querés agrupar en una cuestión sindical y pareciera una actividad que le cuesta mucho un poco acomodarse a estas reglas del sindicato o lo vincula con algo muy del pasado, muy del siglo XX. Sí, ahí había varias cosas que decir, digo, ¿no? Es todavía más del pasado la no existencia de sindicatos, ¿no? No es que nosotros o yo en particular queramos sindicalizar a la gente a la fuerza, sino que, existe un sindicato. De hecho, existe más de un sindicato, pero existe uno con personería gremial, que según la ley argentina es el que representa al conjunto. No quiere decir que todo el mundo esté afiliado. Es una rotación, porque hay proyectos, porque si inicia algo, por ahí funciona y siguen con esa empresa, por ahí no funcionan, por ahí son proyectos que duran 2 o 3 meses, entonces yo me estoy poniendo en la cabeza de los emprendedores y dicen, che, empezar a contratar gente, ¿por cuánto tiempo? Pagarle una indemnización por algo que no funciona. Mirá, nosotros en ese sentido en particular que vos decís, lo de los proyectos que duran poco, que duran un año, que duran 2 meses, 3 meses, nosotros tenemos muy buena relación con la UOCRA y de hecho ese es uno de los temas que charlamos con ellos porque en ese sentido se parece la actividad informática a una actividad de la construcción. Vos iniciás una obra y te dura, qué sé yo, capaz un año, capaz 2 meses, capaz 3 meses y eso es un tema que charlamos y que nos parece totalmente atendible. Nosotros queremos empezar a hacer. De hecho hoy tenés que, ¿cuáles son los seniorities? En algunos lugares es la típica, trainee, junior, semi-senior, senior, pero en otros lugares te empiezan a intentar categorías intermedias, ¿y eso cómo se regula? O las certificaciones, o el nivel de idioma. Eso si tenés un convenio colectivo, lo podés ordenar, de otra manera te queda al arbitrio. Es decir, el hecho de que no haya gremio, en realidad implica que queda al arbitrio de las patronales, y eso ¿por qué es mejor? ¿No? El convenio colectivo de trabajo lo que hace es fijar mínimos, no es una orden para que vengas a que pagues menos, es al revés, y para arriba, ¿no? Estoy pensando que estás en un momento donde tus trabajadores no son pobres, digamos, como sí puede ocurrir en otras actividades. Digamos, los trabajadores del futuro gremio
son trabajadores que son clase media alta, digamos, en la media. Algunos muy alta, algunos hasta pueden elegir la ciudad donde vivir en el mundo por lo que cobran. ¿Cómo lo vas a llevar para que te ayuden a construir las condiciones mínimas, ¿no? de trabajo para, no quizás no para ellos, pero para los que les siguen? Sí, por ejemplo, el sindicato petrolero, ¿qué tiene que hacer? ¿No tiene que existir porque los salarios son más altos que los de la media? No, está bien, defienden su poder adquisitivo y es más, te diría que tienen salarios por arriba de la media porque tienen un sindicato, no al revés. En el caso de la industria informática, eso fue cierto durante muchos años, sigue siendo cierto para algunos segmentos, pero no es cierto para la generalidad del trabajo informático. Eso es un poco uno de los temas que abordamos en el informe. El salario mediano, que es el valor del medio, los números a los que nosotros llegamos son información oficial de la FIP. Uh-huh. Pueden consultar, eso está en el informe para quienes les interese, no sé si esto sale en algún lado, pero si entran al informe y se fijan y consultan las fuentes, está en oti.ar. Eso en algunos segmentos, nosotros lo vimos por actividad económica de la FIP, en algunos segmentos el salario mediano sí son lo que vendría a ser hoy en mano 180, 190 mil pesos, tampoco es tan alto porque es el salario mediano, pero bueno. Pero en otros segmentos son 100 mil pesos. Es decir, la industria informática es amplia y además hay mucha gente que es junior, que es trainee, hay mucha gente que debido a que existen fuera de convenio, le pagan por debajo de convenio de comercio. Hubo en su momento algunas empresas que acordaron con el sindicato de comercio, no existe el sindicato y al estar esta disputa de es una actividad específica, es una industria o es servicios. Entonces muchas empresas quedaron, bueno, usamos como referencia comercio. Y algunos, bueno, ni siquiera sigo lo que dice comercio. Entonces muchos salarios quedaron a la baja. Mucha gente que hace trabajo de soporte y demás, hoy cobra salarios que eso es lo que creo que es lo más impresionante que detectamos haciendo el informe, el salario de 100.000, 120.000, hoy sería 120.000. No son salarios que sean, ni siquiera están compitiendo digamos, con rubros de la misma exigencia, ¿no? No porque esto vaya a desmerecer un trabajo sin capacitación, porque son sumamente importantes los trabajos que no exigen capacitación, pero se da la paradoja de que de repente tenés gente que es junior. El otro día justo se dio una discusión en las redes y una persona le decía, yo trabajo en una empresa informática, hago soporte y cobro 109 mil pesos hoy. Y de repente un repositor en un supermercado cobra 130, 140. Entonces, no es tan así. Lo que pasa es que, ¿qué suele pasar? En los medios se suele hablar mucho del segmento de trabajadores freelance y el segmento de trabajadores que consiguen un trabajo en el exterior y que entonces les pagan, en términos de la economía estadounidense, salarios bajos, $5.000, $4.000, pero que para nosotros son altísimos. Cobras en dólares y gastas en pesos. Y se suele hablar de ese tema porque hay una preocupación válida en el sector empresario de que los perfiles más formados se van. Entonces se habla mucho de ese tema, pero como decíamos al principio de la charla, no son la mayoría de los trabajadores informáticos. Está bien, hay que atenderlo, el problema, obviamente. Nosotros estamos de acuerdo con el tributo tech, estamos de acuerdo en ayudar a que se queden. Nosotros, de hecho, creemos que con el sindicato va a ayudar a que se quede gente, porque el hecho de que tengas un gremio que tenga obra social, que le salga más barato al empresario que la prepaga, el hecho de que tengas quizás una caja complementaria, el hecho de que el sindicato pueda tener el día de mañana hoteles o planes de vivienda, son todas cosas que al trabajador lo ayudan a proyectar, que hoy si vos trabajás para el exterior quizás te ayuda unos años, obviamente te sirve, pero después hay que ver cómo haces con salarios en negro, informal, ¿no? Está ese problema, ¿cómo haces después? Si vos sos un trabajador que trabaja para el exterior, pero te pagan todo blue, qué sé yo, no sé cuánta sustentabilidad pueda tener. Nosotros creemos que como gremio podemos ayudar, no es que lo vamos a resolver, ¿no? Eso, hay problemas macroeconómicos, digamos, se entiende lo que hace el trabajador, trata de defenderse. Digamos, hay una brecha, dice, bueno, si cobro $4.000, ni me sirve. El gremio nunca va a estar en contra de que el trabajador busque a lo mejor, y de hecho ni siquiera, en términos legales, ni siquiera los representamos, porque
el trabajador freelance es un profesional freelance, es un monotributista. El gremio ahí puede tocar criterios, puede haber acuerdos por la obra social, puede haber otros beneficios que se le puedan ofrecer, puede ser adherente al gremio, pero no lo representamos. Nosotros representamos al trabajador en relación de dependencia. En una empresa informática, eso es importante. No es a todos los informáticos, en las empresas informáticas.